Muy buenas, gente, ¿qué me cuentan? Aquí su amigo Midnight, una vez más reportándose a este pequeño espacio informativo, más o menos llamado así, algunos lo llaman canal en YouTube. Esta vez con un contenido un poco más relacionado al ámbito educativo, que se aparta un poco del contenido de mi canal. Como ya se los había explicado, es un lugar para compartir acerca de cosas que ocurren en la universidad y cosas que voy a ir aprendiendo. Ahora, el tema que vamos a abarcar son los conceptos básicos de la notación Big O. Un tema que la verdad yo desconocía hasta hace unos relativos días, donde me pidieron investigar acerca del tema, y esto es o sirve como un trabajo universitario, donde vamos a poder entender cuáles son los conceptos de este tema, que, aunque no lo crean, es una de las cosas necesarias cuando uno está entrando en el ámbito de la programación de software o en la programación de videojuegos. Vamos a ir de lleno a lo que es este tema. Acompáñenme en esta aventura. Y bien, ¿qué es esto? Parece salido de un anime de mechas. Buena pregunta, Timmy de turno. Bueno, para hacértela corta, esta es la definición de Big O Notation. Es la representación relativa de la complejidad de un algoritmo y nos proporciona una manera de entender a un algoritmo en funcionamiento según la necesidad expuesta. Y antes de que me digas que no entendiste un carajo, porque sé que eres capaz de hacer eso, te voy a explicar que hay algunos programas que tienen muchos algoritmos, y uno tiene que elegir para poder ver cuál de ellos es necesario en cada situación según el tipo de información que se está tratando. En este caso, tienes que elegir utilizando este tipo de complejidades en la notación Big O para ver cuál es el que te permite llevar mejor la cantidad de datos, que pronto voy a tratar de explicarte en qué consiste. De momento sigamos con algunas de las características de esta notación. Primero, compara algoritmos similares, moviéndose entre categorías como los algoritmos de búsqueda. Esto quiere decir de que se mantiene entre categorías. Si vos has diseñado un algoritmo de búsqueda que te permite encontrar algún tipo de dato determinado o una variante, este te permite encontrarlos entre ellos, porque si has hecho eso, también pudiste haber encontrado una función de otra variante, y vas a necesitar ordenarlas para ver cuál de esas dos te conviene usar según la cantidad de datos que te dan, que esta es otra de las características que vamos a ver. La comparación no puede tener en cuenta el tiempo que toman para arrojar datos. Eso es directamente proporcional con una de las complejidades que vamos a ver un poco más adelante. Pero en sí, los procesos no se alteran en sí. No quiere decir de que un proceso tome más tiempo u otro según su programación o su complejidad en los algoritmos, sino que tiene que ver más con la información, que se lo vamos a explicar más adelante cuando estemos viendo la complejidad en sí. Y las siguientes son las notaciones de Big O. Dividen los algoritmos según su complejidad y por ende se elige un algoritmo con complejidad menor. Quiere decir de que cuando se utiliza esta notación, lo que se espera, el resultado, es que utilicemos el proceso elegido con esta notación que menos datos nos consuma o que menos tiempo dé. Esa es la razón por la que tenemos este proceso para ver cuál de ellas se elige para poder aprovechar mejor los datos de la máquina. Espera, me estás hablando de esto como un tema general, pero ¿qué significa? ¿Cómo puedo utilizar esto en mis programaciones? Sí, yo también me topé con ese problema cuando investigaba, pero creo, Timmy, que debería recordarte el significado de notación. Es un sistema de signos convencionales que se utiliza en una disciplina determinada para representar ciertos conceptos. Eso quiere decir de que puedes utilizar la notación para encontrar los procesos que necesitas mediante el código, y según su complejidad, que es lo que vamos a ver en este momento, te puede dar una base de qué es lo que necesitas para poder ver cuál es el que te conviene utilizar según el número de datos o el número de variantes. Dicho esto, la complejidad algorítmica consiste en asignar a los algoritmos para un proceso que se adapta a los datos que se tienen. Se trata de usar procesos que se adapten a la menor cantidad de información. Esto es así porque, como ya se dijo, los algoritmos se adaptan a los datos y de allí directamente proporcionan el tiempo y la cantidad. Más datos, más tiempo, más información. Por complejidad se tienen categorías. Y si te parece bien, Timmy, vamos a verlas ahora mismo. No, sí, por mí está bien, estoy entendiendo hasta ahora, creo. Comencemos primero por los 0, 1 constantes. La operación no depende del tamaño de los datos, es el caso ideal, pero a la vez probablemente el menos frecuente.
Bueno, aquí, según he leído, también tiene que ver con que los datos aleatorios no entran demasiado bien en este caso. El siguiente es el O lineal. El tiempo de ejecución es directamente proporcional al tamaño de los datos, se cree en una línea recta. Como ya lo hablamos antes, más datos, más tiempo empleado, mucha más información resultante. Los siguientes son los ON al cuadrado o Q o cuadráticos. La cantidad de tiempo que tarda el algoritmo comienza a dispararse. No es muy eficiente como una gran cantidad de datos. Puedes utilizarla con una cantidad breve de datos porque se va a ir duplicando y duplicando más y más. Y eso a la larga recuerda de que tienes una capacidad de memoria limitante. La siguiente es la O2n exponencial. Se trata de funciones que duplican su complejidad con cada elemento añadido al procesamiento. Son algoritmos muy raros, pues en condiciones normales no deberían ser necesarios hacer algo así. Quiere decir, un proceso que añadiendo más variables se dividen y esas tienen más variantes y esas tienen otras variantes que requieren procesos. A menos que tengas un computador de la NASA, no te recomiendo esta. Ahora continuamos con las O logarítmicas. Por regla general se asocian con algoritmos que trocean el problema para abordarlo, como por ejemplo una búsqueda binaria. Yo lo quiero ver así como que un problema se divide en dos procesos que estos dos llegarán a un mismo fin con una información en común. El siguiente es la ON log n. Esta es una combinación de las dos anteriores, quiere decir la logarítmica y la cuadrática. Realmente nunca la he visto, pero es común encontrar varios algoritmos de ordenamiento en esta categoría. No hay mucho más que explicar. Ahora, ¿cómo puedo saber yo cuál notación tengo que ocupar para encontrar mi proceso adecuado? Bueno, para usar uno de ellos se debe que tener en cuenta la cantidad de los datos. Para ello, si se obtiene un proceso simple, una notación big O constante o lineal que tienen que ver más con los datos y que según los datos te tirará un tiempo para poder resolverte la ecuación, podría ayudarte. O incluso si son breves, una cuadrática, ya que estos procesos no se van a alargar y por ende no van a resultar una maraña de datos infinita que seguro no alcanzarían ni con notación científica por 1000. Eso sí, los que no se utilizan en sí son los de notación de combinación y los exponenciales, por lo que ya hemos visto. Fraccionan demasiado y otros tienen expresiones que ocupan demasiada memoria. Oye, pero si estoy estudiando videojuegos, ¿de qué me serviría? No caigo realmente en esto. Aún no, Mickey. ¿Podrías retroceder un poquito y explicármelo? Ok, Master Timmy, yo te lo explico con gusto. Recuerda, en un videojuego hay una cantidad exorbitante de elementos visuales, admirados por su complejidad y por sus gráficos, pero los elementos que no son visibles son numéricamente hablando muy superiores a estos. Elementos variantes, programas, funciones que provocan la concadenación de acciones de todo videojuego, lo que controlan los elementos matemáticos y los procesos. Hay gran cantidad de datos que se necesitan ser transformados en información que el juego necesita y por eso se programan procesos, algoritmos y estos en cuestión de números. Irán aumentando y aumentando. Las notaciones BIO ayudan a detectar a los procesos adecuados según la cantidad de información tratada. Vale, más claro. Ahora sí ya caigo realmente. Ok, creo que definitivamente invertí bien mi tiempo colándome en tu video. Con razón algo me apestaba intruso. Pero en fin, vamos a los puntos finales ya del video. Es cierto que es un tema importante. Los sitios web, este tema en sí es poco tratado y se espera que lo poco que aprendamos y entendamos sea compartido. Entonces, aquí se ha hecho un recopilatorio de la información básica de los conceptos que se deben tener en cuenta. Sobre todo si estás investigando sobre los temas de software y videojuegos, eres libre de dejar tus aportaciones en los medios oficiales de información, aquí en YouTube, en la caja de comentarios o por un medio alterno. Eso nos ayudaría a mí y a otras personas que estamos entrando en este ambiente para poder familiarizarnos con algo que realmente nos puede ayudar bastante, porque trabajar entre datos, procesos y algoritmos es un increíble desorden si no se tiene un cuidado específico con cada uno de ellos. Y ya para ir finalizando, les voy a dejar las fuentes en la descripción y aquí en pantalla por si ustedes quieren recopilar la información, revisarla y ver cuáles son los errores en este video o cuáles son los aportes personales que ustedes pueden hacer al video y a cualquier comunidad que necesite este tipo de cosas. Y los agradecimientos finales son para mi amigo Ben, quien me ayudó con las imágenes, Axel, que me ayudó un poco con el guión, yo soy un poco trabón, y a Timmy que se coló en el video como siempre. Bueno gente, yo hasta aquí me quedo, espero les haya gustado y servido en este caso, y nos veremos en la próxima.
Esperemos sea pronto y hasta la próxima. Muchas gracias por oír.